solamente tienen a la danza, tienen la audiencia. Por eso hablemos y ardamos que a danza, al cambio que día, santo patrón, santo Dios, Bien, pues muy buenos días, Bulmaro. Buenos días, Lupita. Estamos en esta entrevista con Bulmaro González. Él es coordinador de CIJAC. Así es. CIJAC, ¿qué quiere decir, Bulmaro? Está en maya tzotzil, significa Escoltael Yulumaltic, hace servicio a nuestro pueblo. Servicio a nuestro Servicio pueblo. a nuestro pueblo. Muy bien, pues mira, Bulmaro, esta entrevista es para que sea parte de un libro que queremos publicar, y el libro se llama Deconstruyendo la sociedad civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y es por eso que invitamos a CIJAC para que sea parte de este libro, ya que consideramos que pues el trabajo y la trayectoria de ustedes en este tema de trabajo pues con comunidades, familias, jóvenes, niñas, niños, es muy importante en el trabajo de construcción de este estado de Chiapas en el que trabajamos tantas organizaciones, haciendo una diversidad de actividades y de temas, ¿no? Entonces, por eso te invitamos a tu organización, y la entrevista quisiéramos iniciarla que nos platicaras un poco de tu vida. Esta infancia tuya, ¿dónde la viviste? La juventud, infancia y juventud, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? Y en esta historia que nos puedas compartir, ¿qué cosas pasaron en esta infancia y juventud que hicieron que ahora te dediques a este trabajo que haces? Claro, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación que nos hicieron y considerar a CIJAC como una de las organizaciones para participar en este proyecto, ¿no? Y agradezco también a Sabás, que ha dado su voto de confianza para ponerme ahora en la coordinación de CIJAC, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, pero pues bueno, creo que vamos a hacer un buen trabajo, ¿no? Y pues respecto a lo que me comentabas o lo que preguntabas, ¿dónde viví, dónde nací? Soy originario de Las Rosas, antes se llamaba San Miguel Pinola, luego pues ya fueron cambiando los nombres por cuestiones ya más bien de la población, del crecimiento de la población, pero pues bueno, yo sí nací en una casa pues de adobe, muy humilde, y bueno, en ese entonces pues eran parteras las que atendían los nacimientos, ¿no? Y pues a mí me tocó la fortuna de nacer con una partera, ¿no? Y en una situación bastante precaria, pero creo que también era parte de la vida de mis padres, ¿no? Y bueno, pues ahí nací, fuimos creciendo con una familia con situaciones complejas, diversas, sobre todo marcada por el alcoholismo de mi padre, y la abnegación de mi madre, ¿no? hacia su esposo, y sobre todo me tocó ser el primer hijo. Entonces sí, en algún momento corrí con buena suerte porque pues eran los cuidados primeros y las experiencias primeras de mi madre, y pues también era el primer nieto de la familia, entonces me tocó vivir una etapa, cuando menos hasta los 2 años, maravillosas, yo creo. No los recuerdo en sí porque era bebé, pero por lo que me cuentan mis padres, sí fue una llegada mía muy buena para la familia, y bueno, creo que pues uno va creciendo, y esto que te comentaba de mi padre se fue haciendo más agudo porque pues empezó a combinar el alcohol con la adicción, digámoslo, hacia las mujeres. Desgraciadamente mi papá tiene una visión como que la mujer se tiene que usar, o sea, la mujer si no se le da uso no sirve, o si no es para el sexo, para tener hijos, pues tampoco sirve, ¿no? Entonces se fue agudizando, y pues también después de los 3 años tuvimos una experiencia pues muy fea, porque ya mi mamá empezó a buscar trabajo en casas,
a lavar ajeno, a padecer mucho de las necesidades básicas, y así hasta cuando yo empecé a recordar cosas, fue a los 6 años que viví una experiencia muy interesante porque mi papá era muy agresivo, entonces golpeó a mi madre de tal forma o tan brutal que mi mamá decidió separarse de él, pero para ese entonces pues ya tenía 2 hermanos más, una niña de 6 meses y un hermano de 5 años, ¿no? Entonces a los 6 años nos quedamos prácticamente sin mamá, ella se fue a la Ciudad de México y pues de ahí ya no supimos más, ¿no? Nos quedamos solos. Para mi mala suerte, el ser el mayor ya después de cierta edad, pues implicaba hacerme responsable de mis hermanas, de mi hermana y de mis hermanos, y aparte pues también cargar conmigo, ¿no? Porque también era un niño. Desafortunadamente mi papá tampoco se hizo cargo y pues él se dejó caer más en el alcoholismo y pues realmente no sé a dónde se fue porque al final nosotros nos quedamos con una tía, realmente es tía de mi papá y por lo tanto también pasó a ser nuestra tía, ¿no? Y hubo una discusión entre quién se quedaba con los hijos, ¿no? Si la tía o la abuelita. La abuelita reclamaba que era realmente propiedad de ella porque eran sus nietos. Y la otra tía decía, no, pues también tiene que quedarse conmigo para cuidarlos. Y una de las cosas que también favoreció ese sentido es que pues la tía nunca tuvo hijos. Entonces sí nos quería como hijos. Desafortunadamente por cuestiones legales, pues mi abuelita tomó la tutoría de nosotros, pero fue una situación muy, muy difícil porque no nos querían, o sea, realmente nos reclamaron nada más por cuestión de qué va a decir la gente, que abandonó sus nietos esta persona, y nos maltrataban. Yo asumía otros roles más complejos, como de mamá, de papá para mis hermanos, y me lo recalcaban todo el tiempo, ¿no? Fui un niño bastante maltratado en ese momento. Y bueno, pasó un año, mi mamá regresa y yo la odiaba. Yo tenía como ese sentimiento de rencor y de resentimiento y dije, no quiero volver con ella. Ese día mi abuela un día antes me había golpeado y me había ido a la casa de la tía donde nacimos, más bien la casa donde nacimos. Y justo en la noche, yo creo que eran como las 10, 11 de la noche, mi madre regresó y estaba platicando con la tía. Me desperté de repente y vi a mi mamá y decía, no, ella ya no es mi mamá. Pero pues desde que se fue, tenía ese sentimiento muy grande de que sí era mi mamá y la necesitaba, y de vivir esos momentos tan complejos. Sí. Que realmente ya lo superé, pero creo que la parte de recordarlo es muy complicado para mí, ¿no? Todavía, claro, ¿no? Sí. Porque yo decía, la odio, no la quiero, pero mi corazón decía, es tu mamá, y sí, entonces me resistí mucho, pero me levanté y la tuve que abrazar y decirle, ay, mamá, porque todos los días desde que se fue lloraba, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 6 años. Cuando se fue tu mamá, 6, ¿y cuando regresó? 7. Sí, 7 años. Entonces, sí me pegó muchísimo, muy fuerte, ¿no? el tener como una actitud adulta desde los 6 años. Y bueno, ya me fui con mi mamá y desafortunadamente, pues, por mis tíos, mis abuelos insistían en que se juntaran. Se volvieron a juntar mis papás, entonces después de un año, ¿no? Y para nuestra mala suerte las cosas no cambiaron, sino realmente se agudizaron más, ¿no? Porque como ya estaba más grande, era más consciente de lo que pasaba.
y ver todos los días los golpes, o ir a pedirle comida a la vecina, o ir a pedir tortillas de desperdicio para los pollos, y después se traducían en alimento para nosotros porque no había. Entonces, realmente mi mamá a lo mejor pensó que su situación iba a cambiar después de esta experiencia, pero pues no, realmente no cambió, no. Sino al contrario, fue cada vez más complicado. Pero bueno, mi mamá aguantó y digo, hasta ahorita ha aguantado porque sigue viviendo con su esposo, mi papá, y por algo ha de ser, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, los momentos maravillosos fueron en la primaria porque en ese momento habían como desayunos escolares y eso era la alegría más que de ir a estudiar, era realmente como vamos a ir a desayunar a la escuela. Entonces dije, yo sí voy a ir a la escuela, ¿no? Y aparte que me gustaba mucho ir a la escuela. Y pero bueno, en el transcurso, creo que fue en el primero y segundo grado, yo tenía algunas dudas y una vez le pregunté a mi papá, estábamos sentados y le digo, oye, ¿cómo le hago aquí para hacer esta tarea? Y me dice, pues, ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué te mando a la escuela? ¿Qué? ¿Acaso eres burro? Entonces agarra el cuaderno, lo quema y las cenizas me las pone en la cabeza, ¿no? Creo que pensaba que por ósmosis carbónica iba a entrar en mi cabeza, ¿no? Pero pues dejé de ir a la escuela un año, ¿no? Fue el año también que, para mí complicado, bueno, fueron todos los años complicados porque me tocaba a mí cuidar a los hijos. O sea, mi mamá tenía que ir a buscar la comida, lavar ajeno, entonces me tocaba a mí cuidar a mis hermanos. Sabía a qué hora les tocaba la leche, o el atole, o algo que mi mamá preparaba para ellos. Y pues también me hice un poco mañoso, porque cuando ellos no lo querían comer, me lo comía yo. Y luego se enfermaban y me regañaban, pues luego ya tenía que decir la verdad, decían, es que no comió el bebé. Pero sí me tocó a mí cuidarlo hasta los 14 años. Cuidé a mi último hermano. Somos 5 varones y 2 mujeres, somos 7 hermanos. Estudié la primaria, la terminé, volví a ingresar a la primaria, la terminé, luego me fui a la secundaria, pero para mi buena suerte encontré a una persona que era propietario de una farmacia y posteriormente se hizo mi padrino, pero él me apoyó muchísimo para estudiar la secundaria, él pagó la colegiatura, él me pagó el camión, el transporte para ir y venir de mi casa a la escuela. Y pues cuando no había comida, pues ya sabía con quién iba a pedir la comida y ya me daba algo para comer o algún dinero para comer a la escuela. Entonces, creo que la secundaria fue también un momento bueno porque ya no estaba tan solo, o sea, no sentía como una necesidad de algún apoyo y pues afortunadamente sí lo pude tener, no solamente en el apoyo económico, sino también en el apoyo moral, porque mi papá en ese momento también era muy rudo, tiene una ideología muy machista, y pues me decía, tienes que ir con las mujeres porque si no te vas a volver puto, ¿no? Entonces yo sentía como ese miedo, no me quiero volver puto, ¿no? Porque era muy pesado para mí en ese momento. Entonces ya llegué con esta persona y pues con los estudios que tiene, los conocimientos, me decía, mira, aquí están estos libros que puedes leer, te puedes informar y no es así como dice tu papá. Cuando tú te sientas listo podrás hacer lo que tú quieras, ¿no? En el sentido de desarrollo sexual. Y pues yo me sentí muy confiado porque me dio mucha confianza, me dio mucho cariño, sobre todo, me quería, bueno, me sigue queriendo porque aún vive, y eso me dio como más vida, ¿no? En esa edad, y concluí la secundaria, no con buenas calificaciones, pero sí creo que con un poco más de cariño, más de atención, una mejor vida, porque pues incluso él me compraba, estrené mi primer par de zapatos a los 15 años, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? Eso realmente nunca había existido en mi vida. Siempre estuve con chanclas de plástico, de calzaleta, que era la marca que había y la más barata, y hasta que se acababa, ¿no? Entonces, y ya estrenar mi primer par de zapatos fue genial, ¿no? En ese sentido. Son cosas que son muy significativas. Muy significativas, en la vida, sí, que me han, realmente que me han forjado lo que soy ahora también. Yo de repente decía, no, es que eso ya lo olvidé. Pues no, pues eso realmente es lo que vive en ti,
¿no? Y que te ha hecho lo que... La historia personal. La es historia muy personal, importante. así es. Luego, pues ya no, después de la secundaria, pues mi papá sobre todo, pues dijo que ya no, estudiara la prepa, pues ya no, definitivamente no, y que si quería estudiar, pues que trabajara. En ese intento también de que mi papá realmente pudiera llegar el dinero, y que él mismo pudiera llegar a la casa, mi mamá se tuvo que ir a Tuxtla a vivir con él, a acompañarlo. Pero igual también sentimos otra vez el abandono porque nos quedamos 2 hermanos. Y pues yo me hacía responsable de mi hermano en algunos momentos y otras pues no, porque como ya estaba grandecito, pues también sentía como eso de decir, bueno, o sea, eso ya no me toca a mí, pero inconscientemente. Pero ya cuando volteaba a ver, pues sí era mi hermano y tenía que ver por él, ¿no? Entonces, justo un tío se iba a ir a Tijuana y pues dije, yo también me voy, o sea, yo no me voy a quedar aquí sin hacer nada, me voy a ir a trabajar y para poder luego estudiar. Y esta persona que me ayudó desde el inicio de la secundaria me apoyó con dinero. Entonces me fui y llevaba dinero para viajar y llegamos a Tijuana. Y del 95, bueno, a finales del 94 hasta el 99 yo viví en Tijuana, trabajaba y pues también fue una situación muy interesante en mi vida porque como nunca había tenido lo que ahí tuve, y sobre todo dinero para poder disfrutarlo y comprarme, comer y lo que yo quisiera, pues realmente no tuve como ese sentido de enviarle dinero a mi mamá y ni siquiera preguntaba por ellos, o sea, también así como, ya me fui, ya me olvidé, ¿no? Te desligaste. Totalmente, ¿no? Y pues ahí también adquirí nuevos amigos, nuevos vicios o vicios que no tenía, como ir a los antros, como fumar, como tomar y pues gastar mi dinero, lo que ganaba en la semana, lo gastaba en la semana, ¿no? Y luego estar pidiendo prestado y toda esa situación. Y así transcurrió hasta el 99 que decidí regresar porque en el transcurso del tiempo empecé como a sentir también esta necesidad de mi familia. O sea, como empezar a valorarlos, a decir, bueno, pues los necesito, extraño mínimo un chanclazo de mi mamá, un regaño de mi papá, o sea, ¿cómo están? ¿No? Empecé a cuestionar qué estaba pasando realmente con mi familia, pero pues en tiempos anteriores pues yo no me había puesto a pensar. Y para eso pues ya tenía prácticamente 19 años, 19, 20 años. ¿Y te regresaste a tu pueblo? Y me regresé en mi pueblo. Fue maravilloso porque fue la primera vez que viajé en avión muchísimo tiempo, casi 7 horas por las escalas que hizo el avión. Y yo me sentía súper bien, o sea, emocionalmente me sentía contento y satisfecho con lo que había logrado, aunque no traía nada más que mis maletas, ¿no? Y tenía pues realmente como el objetivo de regresar, pero hoy pues ya no regresé, regresé en 99, pues ya de ahí surgieron, pues volver a regresar a mi realidad o a la realidad de mis padres, pues era también totalmente complicado para mí porque pues, ver que no había cambiado casi mucho la situación, ¿no? Pero pues mi madre ya trabajaba, o sea, ya tenía un trabajo fijo y podía como sostener a mis demás hermanos, ¿no? Y mi papá pues siguió siendo como la persona que tenía esas situaciones que de una u otra forma pues lo mantenían en una vida pues para él nada más, ¿no? Sí. En ese sentido. Oye, Bulmaro, de estos años que viviste en Tijuana, ¿cómo qué aprendizajes de vida te trajiste? ¿Qué es lo importante que viviste ahí que marcó tu vida ahí en el norte? Una es como este sentido de independencia. O sea, ya sí sentía como la necesidad afectiva de mis padres, pero pues ya sabía que yo podía vivir solo, o sea, que no me iba a morir de hambre, ¿no? Que ya podía trabajar, que me podía cocinar, que me podía lavar, o sea, que ya era realmente como autosuficiente en ese sentido y que por otra parte pues también ya no había mucho apego afectivo con mis padres. A lo mejor y era como un sentido de volver, ¿no? Y de quererlos abrazar, pero pues ya no tanto de pedir permiso o de estar sujeto a ellos, ya no, no en ese sentido.
Y creo que lo más importante, bueno, aparte del es como sentirme libre. Por primera vez haberme sentido libre y poder vivir la vida que no viví de niño. Creo que eso fue también bastante reconfortante porque todavía lo siento, todavía lo vivo en ese sentido. No me quedan remordimientos en el sentido de vivir una vida que hubiera querido vivir de niño, ¿no? Eso de tener la libertad y salir y de pasear y pues no lo tuve por cuidar a mis hermanos, ¿no? Era de estar al pendiente de ellos y cumplir también con la escuela. Entonces era doble responsabilidad, ¿no? Oye, y de la escuela quisiera regresar un poquito en la historia, porque fíjate que te quiero preguntar esto que decías de los desayunos escolares, porque nos decías, yo por eso quería ir a la escuela, ¿no? Así es. El desayuno en ese contexto tuyo, en ese tiempo de la escuela, ¿era muy importante el desayuno solo para ti o crees que para todas las niñas y niños en la escuela era algo importante? Yo creo que era un sentimiento colectivo. Realmente la mayoría, sobre todo en la escuela donde estábamos, porque se supone que la escuela donde yo iba era la escuela de pobres, porque habían dos escuelas muy marcadas, que era esta que se llamaba Doctor Belisario Domínguez y estaba la Fray Matías de Córdoba, pero la Fray Matías era pues realmente para la gente que vive en el centro, la gente que tiene posibilidades y pues son los intelectuales que se iban a los concursos y todo eso, ¿no? Y la escuela donde yo estaba pues era la escuela pues de los pobres, del hijo de donde iban los hijos de la prole, ¿no? En ese sentido. Y sí era muy marcado y sigue siendo muy marcado. Pero sí recibí una muy buena educación, y justo en lo de los desayunos escolares pues fue realmente como una necesidad desde mí y pues que no, realmente no era solamente mía, era de todos mis compañeros, porque con los que yo estuve en la escuela pues sí, realmente teníamos una carencia y teníamos o vivíamos situaciones más o menos similares, nuestros papás alcohólicos, algunos no eran alcohólicos, pero pues no tenían trabajo, entonces sí se hacía difícil la vida en ese momento. Entonces el desayuno escolar sí era algo importante, que ayudaba a que los niños y niñas quisieran ir a la escuela y pues no solo era el desayuno, sino también llegaban a aprender, a recibir su educación, digamos. Entonces sí era muy bueno esto de los desayunos. Claro, y sobre todo porque no eran huevos deshidratados, ni era leche enlatada, sino realmente era leche de vaca, la comida lo cocinaban las señoras, las familias, y pues era arrocito, eran frijolitos, era atún, que era lo más rico que podíamos comer. Entonces, sí era nutritivo, no como los desayunos que actualmente se dan en las escuelas, que realmente no son desayunos, son únicamente ahí unos paquetitos ahí para ver que se entretenga el niño, ¿no? Porque sí quedábamos muy satisfechos y las tortillas eran hechas a mano. Entonces, de maíz de veras, no de masecas. Sí, entonces sí nos nutríamos y sí aprendíamos, porque realmente tuvimos maestros muy, muy buenos, muy estrictos, sí, porque era parte también de ese momento, y qué bueno que fue así en el momento mío, porque nos exigían mucho, pero sí aprendíamos con la regla. No estoy ahora de acuerdo con eso, pero pues en mi momento sí fue bueno, ¿no? Porque también las cosas que vivíamos en nuestra casa nos hacían reflejarlas en la escuela y pues no había otra forma, porque realmente los maestros tampoco tenían otras herramientas, ¿no? Entonces era con una mano el pan y con otro el estudios, entonces, o el cincho, como decían ellos. Entonces sí aprendimos, porque realmente tuvimos, al menos en el caso mío, yo fui a participar varias veces en aprovechamiento y sacaba buenos lugares y eso hablaba muy bien también de los maestros. Y de los alumnos. Y entonces, regresando otra vez a tus 19 años, entonces regresas del norte a tu pueblo, sigue la vida de la familia, pero ya con más libertad en tus decisiones, digamos, ya no, con menos dependencia. Digo, la afectiva, ¿no? La dependencia afectiva que siempre con las familias existe, pero ya tú como una persona independiente. ¿Seguiste trabajando? ¿Seguiste estudiando? ¿Qué pasó?
Seguí trabajando por un tiempo, unos meses, no me recuerdo en dónde, pero luego ya esta persona, yo quería seguir estudiando, o sea, mi objetivo realmente de haberme ido era para ganar dinero y poder seguir mis estudios. Desafortunadamente en Tijuana no pude porque la vida era demasiado rápida, era otro mundo que yo no conocía y pues obviamente pues, no me pude adaptar a ese ritmo de vida y con eso de los vicios, pues me dediqué más a otra cosa que al estudio. Ahí se ¿no? fue el dinerito. Eso ahí fue todo el dinero. Pero sí, regresando, trabajé unos meses, apoyé un poquito a mi familia, no mucho, y la cuestión era aquí como volver a retomar los estudios. Y esta persona que me ayudó en la secundaria me dio como una opción, ¿no? de poder continuar mis estudios, y que la opción era pues entrar al seminario religioso y poder seguir estudiando. Entonces yo dije sí, porque me gustaba el estudio, a mí no me gusta hasta ahora, pero en ese momento sí tenía como, ¡ay, sí, me voy! ¿no? Y justo pues entré al seminario. Aquí en San Cristóbal. En San Cristóbal. Mi padrino tenía algunos contactos con algunos sacerdotes, entonces me conectó con el sacerdote de Teopisca, Gustavo Andrade, fue en el 99. Y Gustavo Andrade me contactó con Felipe Ramos, quien era el rector del seminario en ese momento, ¿no? Y metí mi solicitud de querer ingresar al seminario. Yo realmente no tenía idea, a lo mejor en ese momento, de ser o no ser sacerdote, sino más bien de seguir estudiando. Entonces era realmente como la inquietud. Interés. Ajá, ¿sí? Sí. Entonces para eso tendrías que hacer como una especie de encuentro vocacional, donde te hablaban de algunos temas, de algunas cosas que podrían interesarte o despertar eso que le llaman vocación, ¿no? Entonces, después de ese encuentro que fue en abril, yo decidí regresar al seminario y vivir esa experiencia. Me aceptaron y justo a finales de abril, casi en mayo, ingresé al seminario. Y desde ahí empezamos a formarnos. Justo coincidió con las fechas de presentación de examen en la escuela escolarizada, no en el sistema abierto, en el Covach 11, de acá de San Cristóbal, que está en la periferia sur, ¿no? Está en María Auxiliadora. Presenté el examen, quedé y pues desde ahí empecé a estudiar, ¿no? Y éramos los chicos de 10. Entonces, a mí me da mucha confianza y mucho gusto porque creo que son de las cosas más bonitas a mi edad y sobre todo el logro de haber pasado el examen me emocionó muchísimo y decía, voy a seguir estudiando, ¿no? Y pero con un acompañamiento totalmente distinto, ¿no? Y ya veía en ese momento así como que sí me casé con la idea de que sí, Diosito me va a ayudar en todo esto, ¿no? Y era para mí, todo era Dios, ¿no? Y siempre lo ha sido, ¿no? Pero en ese momento fue muy particular. Y ya empecé a ir a la escuela, ¿no? Empecé a retomar mi vida de escuela, a mis 21 años prácticamente, empecé a estudiar. ¿Y terminaste el Covach? Y terminé el Covach de manera escolarizada. Me ayudó muchísimo el sistema que tenía el seminario porque era un sistema muy estricto. O sea, teníamos nuestras actividades de la semana, que eran hacer cuestiones litúrgicas, actividades de agricultura, de aseo personal, de aseo general de los espacios, que nunca estuvimos realmente sentados. Realmente estuvimos muy, muy activos y me gustaba porque también la exigencia académica era muy grande, entonces tenías que tener buenas calificaciones para seguir permaneciendo en este espacio. Teníamos prácticamente 10, 9, o sea, por lo regular nunca tuvimos bajas calificaciones, ¿no? Salvo una ocasión que nos pasaron de la mañana de la tarde a la mañana. Pero ahí fue una cuestión más bien de transición de don Samuel a don Felipe Arismendi. Entonces, ahí sí como que cambió un poquito la dinámica, pero logré concluir mis estudios, los 3 años. Y aparte, pues llevar el acompañamiento psicológico y el acompañamiento teológico, digamos, hasta cierto punto, con las actividades que hacíamos en el seminario. Y ¿ya no entraste a estudiar otra cosa después? Luego empezó, justo empezamos como a tener como una interacción muy buena con los demás compañeros.
sobre todo como de 5 personas, 5 compañeros, pero de los que más me recuerdo son de Bernabé Antonio, ahora es sacerdote, de Miguel Ángel Castro, de Norberto, que ya falleció, pero fueron como unas influencias muy buenas en el sentido de cambiar mi perspectiva de entender la vida, ¿no? Y que yo venía de una situación personal, familiar compleja, pero pues no entendía esta parte social que ellos estaban viviendo, porque aunque tenían también problemas familiares, pues traían una situación social muy, muy difícil en sus pueblos. Y empezamos a platicar y entender, y yo pues también me empecé a involucrar mucho en esto de las cosas sociales, de por qué pasaban las cosas y todo ese rollo, ¿no? Aparte que durante ese periodo, estoy hablando más o menos que 99, 2000 más o menos, estaba don Samuel. Don Samuel era prácticamente como, digamos, quien llevaba realmente, no era quien llevaba, sino realmente él era el tutor de la diócesis, ¿no? El titular, perdón, de la diócesis, sí. El titular de la diócesis. Y la dinámica, más allá de cualquier ideología, o si de la teología de la liberación o no, teníamos un acercamiento con las personas. Empezaron las comunidades eclesiales de base. Entonces era acompañarlos a ellos, es vivir experiencias con ellos, irnos con familias los fines de semana a hacer catecismo o ayudarles en algunas labores en la comunidad. Y eso para mí era maravilloso porque era tener contacto con las personas, ¿no? No era aislarme totalmente y era puro rezo y todo eso. No, yo me sentía muy, muy animado. Cuando se hace la transición entre don Samuel y don Felipe, realmente la dinámica del seminario cambió totalmente y era pues prácticamente ya no sale. O sea, ya no hay acompañamiento de CEPS, ya no hay comunidades eclesiales de base, ahora se quedan en el seminario, hay que hacer más rezo y menos acción, ¿no? Yo lo vi desde esa perspectiva, ¿no? No, realmente a lo mejor los otros no lo vieron así, pero los que estábamos en esa sintonía ya de reencontrarnos con el pueblo, pues era realmente un cambio muy drástico lo que estaba pasando. Pero sí fueron cambios, ¿no? Sí, digo, radicales. No solo en el seminario, sino en la diócesis en su conjunto. Sí hubo una serie de cambios cuando llegó don Felipe, ¿no? Sí, totalmente. Entonces eso ya no me gustó, no nos gustó a los demás también, porque sí nos salimos todos. O sea, todos los que del grupito que a lo mejor y en el seminario nos vieron así como los revoltosos o esto, pero ya teníamos una conciencia social. Yo la estaba construyendo, los demás ya lo tenían porque lo estaban viviendo. Y nos salimos. Entonces hubo un periodo como de seminaristas en familia, o sea, llegábamos y teníamos el acompañamiento de un sacerdote, pero ya no estábamos directamente vinculados con el seminario por los mismos cambios que se hicieron, porque ya no nos empezó a gustar, porque era más estar encerrados, más restricciones, ¿no? Entonces eso como que no nos pareció, ¿no? Entonces decido salirme, termino el Covach en Tuxtla. En Tuxtla lo terminé porque justo quería estudiar una carrera, ¿no? Porque realmente el fin último pues lo iba siguiendo, que era seguir estudiando. Entonces te concluyo la prepa, y justo cuando terminé la prepa era también como el tiempo límite para decir si seguía o no seguía, porque eso era el paso a la filosofía, ¿no? Pero ya no iba a ser en Ciudad Guzmán, sino ya iba a ser en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Para nosotros era realmente vivir una filosofía totalmente distinta a la que estábamos viviendo con don Samuel. Entonces yo dije no, los otros dijeron sí, pero pues también se quedaron en el camino, pero los únicos que conozco son Bernabé y Dorian, quienes terminaron, al menos los de mi generación, que terminaron el sacerdocio, ¿no? Terminó la prepa en el Covach y presenté examen para estudiar pedagogía en la UNACH, en Humanidades. Lo pasé, hice el propedéutico y desde ahí empecé a estudiar la carrera de pedagogía. Somos colegas. Somos colegas.
empecé a estudiar pedagogía y pues prácticamente yo ya no tenía como mucha relación con la iglesia, más bien ya eran con otros círculos como laborales sobre todo, porque tenía que trabajar y estudiar y pues ya no me daba tiempo tanto de venir para acá. Y luego no se cerraron las comunidades eclesiales de base, pero ya no había ese acompañamiento, pues, entonces dije pues no tiene caso para mí estar yendo al seminario y además que ya decidí que siempre no. Entonces, pero sí hacía algunos acompañamientos de algunas familias, teníamos un recorrido de la Inmaculada, que era como la patrona del seminario, es la patrona del seminario, perdón. Entonces, bueno, dije yo, de aquí soy, y me gustaba porque entonces sí seguíamos teniendo contacto con las personas y las personas ya nos conocían, entonces me gustaba, por ejemplo, participar y ver desde lo religioso, lo social, como este Dios que de repente se nos dice, ay, es que por obra de Dios tienes que estar así o ser como muy sumisos, cuando decir, no, pues es que Dios no quiere esto. Entonces, me gustaba mucho esta conversación con el pueblo, con las mujeres muy interesadas, familias interesadas en los temas que se reflexionaban sobre en este recorrido. Y ahí sí yo me sumaba, entonces me invitaban cada año a participar, a dar algún tema, a hacer la reflexión y el acompañamiento familiar también en ese sentido. Este acompañamiento familiar, Bulmaro, ¿en qué consistía? O sea, las familias, ¿qué necesitaban en ese entonces? En ese momento que estabas estudiando, ¿verdad? Todavía. Sí, estaba estudiando. Creo que es como las necesidades que siguen habiendo, ¿no? Querían escuchar no solamente a ese Dios que se conforma con que las cosas son así, sino querían escuchar un Dios que realmente les acompaña en ese sufrimiento de sus vidas particulares, porque las familias, cuando reflexionamos, es que Dios no quiere que vivas así, Dios realmente nos da la oportunidad de poder ser diferentes y tener una vida distinta, ¿no? Y darles, por ejemplo, decirles que podíamos cambiar desde nosotras y desde nosotros, de lo que se podía hacer en el colectivo, de los aprendizajes que podíamos llevarnos de los demás, salían muy contentos porque no era una reflexión de que, bueno, ya hicimos el rosario, ahora ya vámonos a nuestra casa y seguimos rezando. No, reflexionamos por qué el sufrimiento, cómo mejorar mi relación con mi pareja, cómo Dios quiere que yo viva desde esta perspectiva social, ¿no? Entonces se salían muy motivadas, muy animadas y tanto que casi teníamos casi las mismas familias hasta el final del recorrido, que era el 8 de diciembre. Entonces empezaba en octubre y terminaba en diciembre. Y seguían todas las familias, y eran familias muy participativas, de una participación colectiva muy interesante, un involucramiento bueno y sobre todo que había una cuestión de no ser conformistas, sino de luchar y de vivir una vida que vaya de acuerdo a nuestras necesidades o a las necesidades de cada familia. Tú nos dices de no ser conformistas, de ver la realidad, de reflexionar que no es ese el camino que debemos de seguir, que no es esta la vida que nos tocó, que hay que luchar. Esa realidad es entonces que las familias tenían que transformar o enfrentar, digamos, ¿es el mismo contexto de ahora? O sea, las familias de ese entonces están viviendo los mismos problemas que viven ahora. Creo que no son los mismos problemas, ahora son más graves. ¿En qué sentido? En el sentido de, creo que conforme ha ido como avanzando también la tecnología, ha ido avanzando muchas cosas, ¿no? Y sobre todo los gobiernos creo que han ido haciendo un despapalle en cuanto a las políticas públicas, ¿no? En generar una situación paternalista, ¿no? Y generar también vicios en las familias.
Por ejemplo, en el momento que nosotros acompañábamos, veíamos a muchas familias que sí se estaban como tambaleando, pero vivían con el esposo. Era menos frecuente eso de escuchar de que nos vamos a divorciar, ¿no? Si no nos separamos, pero queremos, por eso venimos aquí, porque queremos reconciliarnos, queremos vivir en paz, ¿no? Y ahora pues con esos programas, pues de repente como que han aumentado las situaciones. Por ejemplo, yo veo que en los espacios donde hemos estado, o donde yo he estado, ha incrementado el alcoholismo, ha incrementado, por ejemplo, el número de madres solteras. Entonces enfrentan otras realidades, ¿no? Las familias ahora, ¿no? Las necesidades eran como de unión familiar, ¿no? Que era de que queremos vivir más contentos, donde no nos peleamos tanto, y ahora pues realmente cada familia a veces está en una pugna terrible con los hermanos, o ya se separaron, o ya hay una cuestión, por ejemplo, de infidelidad más marcada. Entonces creo que las problemáticas han sido, y sobre todo los problemas económicos, creo que han aumentado terriblemente grande. Entonces ha sido mucho más, o sea, porque las necesidades antes podías comer los huevitos o lo que hay en la casa, ¿no? Ahora pues ya ni eso hay, porque también ha habido una situación difícil. Ya no pueden tener sus 30 gallinas, ahora sí tienen 1, 2 gallinas, y con eso van, cae el primer huevo y hay que comerlo porque no hay más, ¿no? Entonces no hay trabajo. Antes me recuerdo que los señores trabajaban en la albañilería y tenían trabajo, poquito, pero no se quejaban en ese sentido. Decían, gracias a Dios tenemos trabajo, ¿no? Pero pues ahora no hay trabajo, dicen. Las problemáticas que de repente identifico con las familias son que no hay trabajo. Claro. Y si no hay trabajo, pues vamos a buscar en qué ocupamos nuestro tiempo, y si es el alcohol, pues le entremos al alcohol, ¿no? También porque es una cuestión de desesperación. Sí, las adicciones, ¿no? Las adicciones. Entonces, la crisis económica ahora tú ves que ha agudizado estos problemas, que antes los había, pero con la crisis económica actual se agudizan, ¿no? Claro. Y la conformación de las familias también ha cambiado. Muchísimo. Ya no es este modelo familiar de mamá, papá, hijitos, sino que ahora encontramos familias de solo una mamá con hijitos, ya sea porque fue madre soltera, porque está separada, porque el hombre se fue, o por la misma crisis. De repente hemos visto que se agrupan personas, ¿no? Y conforman una familia para compartir gastos de una casa, ¿no? Y de repente pueden irse dando relaciones de familia también en estos grupos de personas que para compartir gastos se reúnen a vivir en una casa, ¿no? Claro. Entonces vemos que ya hay una diversidad de conformación de familias, que ya que también es necesario tomar en cuenta para este acompañamiento que se hace hacia las familias, ¿no? Claro, sí, sí. Y pues bueno, yo creo que no el haber cambiado la dinámica, sino a lo mejor y mal pensar en la dinámica que se venía trabajando con don Samuel. O sea, yo me quedo con esa idea de don Samuel. Y no porque la que ahora yo diga está mal, porque al final no la conozco realmente del todo, porque al final yo me salí, ¿no? Yo decidí salir de esa experiencia, pero creo que había como más sentido comunitario, como el acompañarnos con las demás familias, ¿no? Justo lo que tú decías, en reunirnos con demás familias para poder vivir más o menos cómodamente, no pasar tantas necesidades. Entonces, pues sí lo lograban, porque sí había un buen trabajo, un buen trabajo, y era crítico, no solamente era, bueno, nos vamos a reunir y vamos a hacer nuestro mercadito, porque no era eso, sino realmente buscar alternativas de poder tener una mejor vida. Entonces, claro. Bulmaro, ¿y este trabajo que tú nos cuentas es lo que te hace después llegar a CIHAC? Sí, yo definitivamente sí, porque aunque justo en el transcurso de la universidad yo trabajaba en un centro radiológico, no me sentía tan contento.
terminando la universidad, pues empecé a trabajar más de lleno en este negocio, y pues realmente sí me iba muy bien porque ganaba muy bien, pero con la experiencia del seminario, con el contacto de las personas, más allá de lo económico, de sacar provecho, me sentía enajenado en ese espacio, ¿no? Me sentía como enclaustrado, decir, bueno, sí estoy ganando bien, tengo todo, puedo tener comodidades, y incluso tenía mi propio espacio para vivir, no vivía con mis padres, pero no me sentía a gusto. Realmente dije, esto no es mío. ¿Qué te faltaba? El contacto con las personas, el sentirme vivo, el sentirme libre, y no sentirme como una máquina que favorecía hacer lana, ¿no? Hacer dinero, porque de repente veía algunas cantidades y decía, esto es realmente increíble, ¿no? Pero pues realmente era una realidad. Pero no me hacía feliz porque realmente no era beneficio colectivo, era beneficio nada más de un particular, prácticamente. Aunque ellos realmente se portaron muy buena onda conmigo, siguen siendo también amigos míos, pero dije, esto no es lo mío. Yo me sentía encerrado, me hacía falta como tener esperanzas. ¿Hacia dónde voy? ¿Quiero ser realmente una fábrica de dinero o realmente quiero ser yo? O sea, vivir mi vida, y darle sentido a esto que soy yo también, ¿no? Entonces, en algún momento con algunos compañeros comentábamos que era como una cierta maldición que nos seguía, pero una maldición buena, en el sentido de que pues ya no era mi cabeza en torno a hacer dinero, sino era realmente en qué puedo ocuparme, en qué puedo sentirme vivo, en qué puedo yo aportar a las demás personas o a algún espacio donde realmente pueda sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿no? Y pues desde ahí digo, sí, definitivamente empezó a atormentarme esta cuestión de que no era por ahí de hacer paga, ¿no? Yo justo el otro día me preguntaba una persona y me decía, oye, ¿y tú siempre pensaste hacer esto? No, la verdad yo pensaba en hacerme rico y tener carros, coches, casas, y ahora no tengo nada, pero soy feliz, pero soy feliz haciendo lo que hago. Sí, pues en eso hay muchas coincidencias en las entrevistas que hemos hecho antes de esta contigo. De repente hay quienes le dicen esta mística de este trabajo social, ¿no? Como que, no, tú le dices maldición, pero mucha gente le dice esta mística por el trabajo hacia la demás gente, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es también es como un imán, ¿no? O sea, sí. Tú puedes decir que te vas a ir por otro lado, pero realmente tu corazón te lleva donde tienes que estar, ¿no? Y te va guiando, y cuando vienes a ver, estás aquí. Aparte también que San Cristóbal para mí ha sido como un referente muy bonito, muy importante, porque justo regresando en mi tiempo de infancia, la tía con la que crecimos me traía mucho a San Cristóbal y me gustaba, así lo tengo grabado en mi nariz, el olor a flores. Y sobre todo el comer esos tamalitos y esos dulces y esos panes, para mí era genial. Y volverme a reencontrar con San Cristóbal después de muchos años, a los 21 años, y encontrar también esas personas que me quisieron, que me quieren y que me dieron muchas cosas para forjarme lo que soy ahora, pues me llenó de mucho más confianza y dije, de aquí quiero vivir, de aquí quiero morir. Y le he dicho a mi mamá, cuando yo me muera, me creman y me tiran en el Huitepec, las cenizas en el Huitepec. Pero esperemos que eso todavía no suceda. Sí, pero que falte mucho tiempo, ¿no? Claro. Oye, entonces ya entrando en tu trabajo en CIJAC, Bulmaro, cuéntanos por qué te integras en CIJAC, y un poco de la organización. CIJAC, ¿cuándo surge? ¿Para qué surge? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su misión, ¿no? Su compromiso de trabajo, y tú, si te sientes identificado con esta misión de CIJAC, ¿hasta qué punto, cómo te sientes identificado con esto que hace CIJAC? Perfecto. Bueno, ¿cómo llegué a CIJAC? Realmente llegué por necesidad, y justo yo
estaba pasando una etapa en ese sentido de estar buscando lo que realmente me hacía feliz. Pues tuve que dejar el trabajo donde ganaba muy bien y a venirme a San Cristóbal y casi un año sin trabajo y estar ahí como mendigando algunas cosillas, algunas clases de inglés o algo, o acercándome a algunas familias para que me compartieran su comida, que también me recibían muy bien y me apoyaban. Entonces, sí me la pasé muy mal un año. Esto fue en el 2010. Todo el 2010 fue muy terrible para mí y también justo pasaba lo del Tatic, lo de su fallecimiento y todo eso, ¿no? Y yo le tengo mucho aprecio porque en las pláticas con él nos decían, ustedes no son como la avestruz que cuando ven el peligro sumen la cabeza en la arena y que pase, ¿no?, lo que tenga que pasar. Ustedes están formándose de una manera autónoma, con un pensamiento crítico, con un sentimiento de justicia, de libertad y todo eso. Y eso realmente me quedó muy grabado porque no eran solo palabras huecas, sino eran acciones realmente que yo veía en los acompañamientos que hacía con el Tatic, ¿no? Y yo le digo el Tatic porque pues la mayoría lo conocemos así, yo lo conozco así, creo que toda mi vida lo voy a conocer así. Y justo pasaron muchas cosas. Y en el 2010, pues me vine a radicar totalmente en San Cristóbal. Venía casi los fines de semana cuando estudiaba, pero ya cuando terminé, después de 2 años después, sí me vine a vivir ya definitivamente aquí. No la pasé nada bien, pero tenía el apoyo de mis amistades, de amigos y de familias. Y justo en el 2011 yo iba pasando por Catedral y fue como en enero del 2011, más o menos a finales. Y yo le decía, ay, Tatic, échame la mano porque la neta ya estoy bien desesperado. De veras, ya no sé qué voy a hacer, me voy a tener que regresar a Tuxtla. Y no quiero regresarme a Tuxtla, le decía al Tatic en Catedral. Y le digo, échame la mano, necesito conseguir trabajo porque si tú no me ayudas, pues la verdad no sé qué voy a hacer. Dijo, porque tú conoces bien nuestras realidades y te lo pido desde lo que hiciste y desde nuestras hermanas y hermanos indígenas y desde ahí. Y bueno, providencialmente al siguiente día alguien me llama y me dice, ¿sabes qué? Tengo una entrevista con tal persona. Dijo, pues bueno, no sé si te interesa porque parece que tiene un proyecto de jóvenes y estaba solicitando a pedagogos. Y dije, pues digo, no pierdo nada, ¿no? Entonces al día siguiente pasaron por mí como a las 7 de la noche y justo llegamos a la casa de Sabás Cruz, el director general de CIJAC, y pues ya empezamos empezaron a platicar ellos porque ellos se conocían, el compañero se llama Eliseo, empezaron a platicar ellos y ya se conocían, habían tenido realmente un proceso de colaboración en CIJAC y pues ya me presentaron. Empezamos a platicar, ahí un vinito, unas botanas, y luego le dice, pues este compañero es pedagogo, yo lo conozco desde el Covach, porque nos conocimos con Eliseo en el Covach, y es una persona confiable, que él es pedagogo, no sé si puedas tener tú una posibilidad de trabajo y que no sé qué. Y pues Sabás me dice, pues justo, ahorita estamos en una cuestión de políticas públicas. Nosotros estamos, vamos a meter la solicitud todavía para licitar el programa Constrúyete. Y es un programa de jóvenes que tiene tales características, no sé si te interesa. Y si te interesa, pues nada más que vas a empezar ganando nada, ¿no? Porque también no tenemos ni un solo centavo ahorita, no tenemos ningún proyecto. Pero está la propuesta, me interesa que me ayudes a organizar algunos temas, a integrar algunos elementos educativos que podrían servir para la implementación del programa. Estos son los materiales que tenemos y bueno, si te interesa. Y pues yo dije sí, porque al final de cuentas no tenía nada que hacer. Y le digo, pues sí, a mí sí me interesa. Le digo, pues me gustaría platicar un poquito mejor de cómo es este programa. Y pues ya nos retiramos. Al día siguiente pues ya me había citado para una reunión ya más formal y presentarme cuál era como los lineamientos y el manual de operaciones del programa. Esto es, y me gustó, me pareció interesante.
Y pues le dije, sí le entro, pero no vas a ganar nada. Pues no hay problema. Lo importante es que podamos, si se logra este proyecto, pues yo sé que voy a tener trabajo seguro y pues me interesa. Y pues ya me incluí con ellos, me integré con ellos a armar y preparar todo esto que era prácticamente el programa Constrúyete. Y en ese tiempo que llegas a CIJAC, en ese momento, ¿cuáles eran los otros proyectos que llevaba a cabo CIJAC? Tenía un proyecto que se llama Involúcrate, que es un proyecto de jóvenes que daban acompañamiento psicosocial y algunas otras actividades como breakdance, teatro, acompañamiento psicológico. Este Involúcrate surge a raíz de una iniciativa que se estaba proponiendo en el municipio sobre derechos de las y los jóvenes, justo con la muerte de este chico de Burla, no recuerdo el nombre, que lo asesinan por andar haciendo su graffiti. Y entonces CIJAC retoma esta propuesta y esta iniciativa, sobre todo de promover el derecho de las y los jóvenes, y surge Involúcrate, ¿no? Entonces se genera un espacio para los jóvenes que tienen estos talentos y también se les da un acompañamiento psicoemocional junto con este proyecto, ¿no? Creo que estaba financiado por Cedesol. Me parece que estaba financiado este proyecto. Y a la par pues tenían la actividad con los niños. En el área se llamaba Chulmeil en ese momento, ¿no? Es Centro Educativo Materno Infantil Chulmeil, que realmente atendía y sigue atendiendo a las familias de la periferia norte, aquí en San Cristóbal. En la zona norte es donde está la oficina. Así ¿no? es, en la calzada Tlaxcala 41, muy cerca del periférico norte. Entonces estaba el de Involúcrate y el de niñas. El de niñas y niños infantil. Y como centro educativo, más que como guardería, ¿no? Este espacio. Lo que siempre ha tenido con el acompañamiento a la colonia 5 de marzo. ¿Ese acompañamiento de qué es? Es en la construcción de algunos espacios que requiere la comunidad, como el centro, la cocina comunitaria, la construcción de un aula en el jardín de niños, ahorita en el acompañamiento de la captación de agua pluvial para que puedan tener abastecimiento de agua los espacios áulicos que tiene la colonia 5 de marzo. Y también con el acompañamiento de regularización de la tierra junto con Hábitat para la Humanidad, porque es una colonia aún irregular. Irregular. Sí. Entonces, ese es el trabajo que hay con esa colonia. Así es. Y bueno, entonces está lo de Involúcrate, el trabajo educativo con niñas y niños, acompañamiento a la colonia 5 de marzo. 5 de marzo, una relación interinstitucional con Yaxchalum, que es una organización civil indígena de Yajalón, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ¿qué más? Pues en este trabajo que hace CIJAC, tú te sientes identificado de inicio con el trabajo con jóvenes, que es a lo que te invitan a participar. Sí. Pero también con todos estos proyectos de CIJAC, ¿tú sientes una coincidencia, una afinidad, algo en lo que coincides en el punto de vista de cómo se está haciendo este trabajo? Sí, definitivamente, porque justo trayendo de nueva cuenta esta cuestión de que sentirme vivo, siendo partícipe de algo que realmente puede construir, ¿no? Cosas buenas, pues creo que mi historia, justo lo que me preguntabas al inicio, si hay una conexión, por supuesto que sí, viéndolo en este momento, pues sí hay totalmente una identificación con mi vida personal, con el trabajo que hace CIJAC, el involucrarme también no solamente en el programa Constrúyete, sino también
ya dar un acompañamiento desde lo educativo, cómo orientar algunos procesos educativos que se estaban haciendo en ese momento, pues realmente sí fue bastante gratificante y sobre todo de aprendizajes, ¿no? de cómo organizar esto que yo quería hacer y dar de una manera formal, de una manera efectiva, y sobre todo en el campo, ¿no? En el campo de acción, no desde un escritorio, sino desde las realidades mismas, en ese sentido. Tú nos decías hace rato que el interés de CIHAC de iniciar este trabajo con jóvenes, Constrúyete, decías que era el programa. Constrúyete. Así es. Fue a raíz del asesinato de Burla. Fue del programa Involúcrate. De Involúcrate. Involúcrate, sí, fue una iniciativa a raíz de eso, ¿no? Incluso se genera también con otras organizaciones el generar como la instancia municipal de la juventud, ¿no? Que era como desde una perspectiva de derecho de las y los jóvenes, pero que ya fuera reconocido a través de las instancias municipales. ¿Y esta dirección qué pasa? ¿Existe? ¿Se creó? Aparentemente sí existe, pero creo que no se le ha dado como la seriedad en cuanto a lograr poder establecerlo como una ley, como un acuerdo municipal. Y un presupuesto, ¿verdad? Y por supuesto, claro que eso es definitivamente, ¿no? Entonces sí está sobre la mesa, pero creo que no, aunque existe este órgano municipal de la juventud, pero creo que no hay una función como tal, ¿no? Pero esa realidad de cuando pasa esto con Burla, este compañero que por estar haciendo grafitis lo matan, hablaba de un contexto para la juventud, ¿no? Los chavos hacen grafitis, ¿por qué? O sea, ¿por qué salen los chavos a hacer grafitis en las calles? ¿Por qué esta represión hacia ellos, esta respuesta hacia ellos? Y ese contexto de entonces, como ha habido cambios ahora, los chavos ahora pueden grafitear con mayor derecho, con más seguridad, o sigue la realidad igual para estos jóvenes? Creo que va a depender mucho de la perspectiva en que se vea, ¿no? Pues para algunos, sobre todo para los que podamos decir que nos vemos afectados en la pinta de nuestra casa, pues sí lo vemos como algo mal, ¿no? Y es verlos desde una perspectiva adultocentrista, ¿no? Desde el punto de vista, a lo mejor desde las políticas de los municipios, es pandillerismo, ¿no? Entonces cada quien tiene una visión totalmente distinta, ¿no? Lo que ahora justo tuvimos una experiencia en CIHAC es que están más organizados, ya forman colectivos, ya no es que yo pinto por mi lado. Por supuesto que sí los hay, ¿no? Pero ¿qué es la diferencia entre esta expresión para expresar mis emociones también y mis realidades, a esta cuestión de que solo rayo y hago, no sé, un rayotedero, pero pues igual es una situación que implica ver una realidad que está viviendo el joven o la joven, ¿no? Entonces, tuve el contacto con estas personas y ya me dicen que tienen, por ejemplo, sus colectivos y ya tienen nombres, tienen algunos contactos con otros chavos que hacen graffiti en otros estados y en otros municipios del estado de Chiapas. Claro que también ha generado como cierta rivalidad, o sea, quién gana haciendo las mejores expresiones artísticas, ¿no? A través del graffiti. Pero el gestionar, ¿no? A mí me dio mucho gusto escuchar a unos chavos que estaban solicitando el espacio de CIHAC, pero desafortunadamente no tenemos ahorita el recurso económico para fondear, que necesitan fondear en blanco, para que luego ellos puedan expresar, pero que hicieron la solicitud en una escuela, justo en la escuela Morelos, que está en la zona norte, y gestionaron también con el ayuntamiento, pero se fueron más con Carlos Herrera y con Jerónima, y ellos los apoyaron para el fondeo.
y ellos pusieron todo el material y creo que también les apoyaron en el material y solicitaron el espacio en la escuela y la escuela se los proporcionó, entonces hicieron unas maravillas. O sea, esto de que ya puedan hacerlo de manera más organizada, donde también haya el acompañamiento de una autoridad, eso es realmente significativo, ¿no? Y creo que van avanzando muchísimo en ese sentido, ¿no? Entonces tú sí ves un cambio de ese entonces, de cuando pasó lo de Burla, ahora. O sea, ya hay más organización de jóvenes, grafiteros, e incluso hay otras expresiones juveniles, ¿no? Como el hip hop, el rapeo, hicimos un evento de jóvenes, no estuvo muy concurrido porque yo no quiero pensar eso, pero yo lo había comentado con una persona que trabaja en el municipio y justo se les ocurrió hacer otro evento, ¿no? Pero pues no sé, la verdad no quiero profundizar en eso. Pero no tuvimos mucha audiencia, pero llegaron chicos que hacen graffiti, chicos que hacen hip hop, que hacen breakdance, entonces sí hay otras expresiones. ¿Y ustedes también trabajan con todos ellos? Sí. Ahorita, por ejemplo, no tenemos como activo esta parte porque no teníamos realmente como las condiciones en el sentido de que no había quien estuviera como atendiendo puntualmente esta parte, ¿no? Por cuestiones financieras sobre todo, ¿no? Si no hay proyectos, pues también no hay una entrada económica en la organización y se padecen muchas cosas, ¿no? Entonces necesitamos tiempo, necesitamos algunos recursos que se tienen que comprar para que los chavos también tengan esos espacios, aunque también ellos han buscado sus propios recursos. Entonces, en ese sentido, ahora cuando yo retomo la coordinación, pues ya empezamos como a hacer algunos contactos, volver a retomar el camino, pero yo los veo mucho más organizados, mucho más conscientes también de muchas cosas y sobre todo el enfoque que le están dando, ¿no? Sí, o sea, es desde el cómo yo puedo desarrollar mis habilidades, no solamente de la pintura, sino también mis habilidades socioemocionales, ¿no? Claro. ¿Cómo las puedo llevar? Bulmaro, el trabajo que hacen con jóvenes, a ver cómo te formulo esta pregunta. Hay organizaciones que trabajan con jóvenes que dicen que la juventud es un periodo que va a terminar, ¿verdad? Se van a volver personas adultas. Entonces, de repente, empezar un trabajo con jóvenes pensando en un proceso de largo plazo no se puede porque van a dejar su juventud pronto, ¿no? Van a dejar de ser jóvenes, van a cambiar, se van a involucrar en otras dinámicas de empleo, formar familia, qué sé yo, irse a estudiar, qué sé yo, no van a estar siempre aquí, ¿no? O no siempre van a estar ahí. ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Y están pensando en llevar a cabo procesos de mediano y largo plazo, tomando en cuenta que va a acabarse la juventud, esa etapa? ¿O son estrategias que ustedes diseñan más acotadas en tiempo? Pues el acompañamiento que nosotros realmente queremos dar es un acompañamiento donde formemos a jóvenes, a esos mismos jóvenes que se van a hacer adultos, como personas también comprometidas con las juventudes. No queremos generar ese sentido de, ay, es que si no está CIJAC ya no vamos a trabajar esta materia de juventudes, ¿no? Y sobre todo que cuenten estos jóvenes con los que ahora trabajamos, que cuenten con herramientas necesarias para poder ser acompañantes de otros jóvenes, aunque ya no lo sean ellos, o sea, que ellos puedan replicar lo que aprendieron o las herramientas que tienen ellos, porque al final, si bien no son las mismas necesidades o las mismas problemáticas que pasan, pero sí se genera un sentido de empatía, ¿no? Desde ellos, y obviamente cuando llegan a ser o dejan el periodo de juventud, pues tienen ese compromiso o ese sentimiento de poder hacer algo por las juventudes, y nosotros queremos abonarle más que generar una situación paternalista o de dependencia, sino generar un acompañamiento más integral, donde estos jóvenes que ahora lo son tengan
cuenten con las herramientas para poder apoyar a los otros, ¿no? Porque tampoco sé si yo voy a seguir o si CIJAC va a seguir, ¿no? En el sentido de que cuáles son los procesos y cuáles son los cambios que tienen que pasar, ¿no? En las organizaciones. Sin embargo, creo que vamos por buen camino porque hay gente, hay jóvenes que ya no son jóvenes, pero que en su momento estuvieron, que tienen un acompañamiento ahorita con otros jóvenes, ¿no? He visto en algunos grupos donde está integrado por uno o más adultos, ¿no? Pero que siguen haciendo las cosas con los jóvenes. Claro. Un poco es formar jóvenes con esta noción de que la juventud tiene derechos también, ¿no? Claro. Y no importa si ya cambiaron las necesidades o las problemáticas, pero las nuevas generaciones de jóvenes también tienen derechos, Por ¿no? supuesto. Y eso hace mucha falta en estas sociedades, ¿no? Claro. Saber que las personas adultas sepamos que la juventud también tiene derechos, ¿no? Por supuesto. No, y creo que nuestro trabajo también va un poquito en la sintonía desde la perspectiva de las juventudes, pero como hacia una visualización de las personas jóvenes. O sea, no es como poner la etiqueta, tú eres joven, no, sino las personas jóvenes, ¿no? Que es mucho más amplio y mucho más abierto, y sobre todo el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y obviamente el reconocimiento de sus derechos también nos lleva a entender que no los podemos tratar a todos por igual. O sea, tenemos que diferenciar las necesidades o requerimientos que tiene cada sector de jóvenes o cada joven, y no por eso es discriminatorio, sino es darle la atención que se merece desde esa perspectiva de derecho, ¿no? O sea, porque hay necesidad, algunos a lo mejor tenemos una necesidad más emocional y otros tenemos necesidad como de que estamos viviendo un proceso de violencia y no solo se remedia con darle te quiero y eso, no, sino es como un acompañamiento diferente, ¿no? Entonces, eso como por lanzar un ejemplo, ¿no? A lo mejor y puede ser como absurdo, pero... No es tan absurdo, es como pensar en las diferentes necesidades de las juventudes, desde lo emocional que dices, o tal vez desde lo económico, o tal vez desde lo cultural. Hay esas diferencias que hay que atender. Por supuesto, ¿no? Nosotros queremos entender esta parte desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de derecho, desde una perspectiva también de... intercultural, desde un enfoque de, no recuerdo el nombre, que es verlos por edades, o sea, por... Etario, ¿no? O sea, porque el problema de repente, que sobre todo en el trabajo que hemos hecho a través del programa Constrúyete, cuando lo tuvimos en su momento, era que el problema más grande es la ideología adultocentrista. Porque realmente ellos, bueno, algunos pensamos que los jóvenes, y seguimos hablando que los jóvenes son un problema, o sea, son los chicos problema, que porque pasan una serie de cambios, y eso ya lo sabemos, o sea, pero ¿cómo nos sumamos nosotros y nosotras a contribuir al desarrollo de sus habilidades? O sea, no es llenarle un montón de etiquetas y decirle, ¿sabes qué? Es el chico problema, está pasando muchos cambios, no sabe lo que quiere, no tiene una identidad propia, está en pleno reconocimiento de no sé qué, y así vamos colgando de cosas, y que realmente el problema es mío. Tantas etiquetas que se les ponen, ahora esto de los ninis, ¿no? Que ni trabajan, ni estudian, ni no sé qué, y se les ve como que es una decisión que han tomado ellos, y no como el sistema está generando esta carencia de oportunidades hacia la juventud, ¿no? ¿Cuál ninis, no? O sea, además es como si se esperara que los jóvenes o trabajas o estudias, pero no hay más para la juventud. Sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿para qué estudias? Para trabajar. O sea, no estudias para pensar, no estudias para ser independiente, no estudias y estudias para ser el empleado o el chalán, pero nunca el dueño. O sea, el sistema está reproduciendo o está queriendo formar a jóvenes realmente para la chamba, no jóvenes emprendedores, no jóvenes, aunque en el discurso lo digan, pero en la realidad y de acuerdo a lo que se ve en el panorama, definitivamente no. Claro. No. Mira, como muchos de los trabajos que hacemos desde las organizaciones,
son problemáticas tan complejas que siempre como que es necesario formar alianzas con otras organizaciones para atender de manera multidisciplinaria, sumar esfuerzos, en fin. ¿Ustedes como CIJAC han establecido alianzas con otras organizaciones? Sí, definitivamente sí, porque bueno, en el caso mío yo no estoy como muy relacionado en esta parte por ahora, pero sí tengo conocimiento, por ejemplo, de la participación de Sabás en el colectivo de participación social, ¿no? Compuesta por 22 organizaciones que de una u otra forma han generado un sistema de red, ¿no? Y cuando nosotros, justo en la operación del programa Constrúyete, nosotros pudimos o solicitamos también, aparte de lograr solicitar como el acompañamiento de otras organizaciones que trabajan en materias de juventudes, en derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a las problemáticas también que veíamos en los planteles educativos, y por supuesto que tuvimos el acompañamiento de algunas organizaciones, ¿no? que estaban en las regiones, ¿no? Y de otras instituciones que abonaban a la buena operación del programa Constrúyete. Te comento un poquito esto del programa Constrúyete, porque precisamente el Constrúyete es un programa de las Naciones Unidas, de la Secretaría de Educación Pública de las Naciones Unidas, la UNESCO, la UNICEF, que realmente integraban o respaldaban este programa. Ahora solamente está Naciones Unidas y la SEP, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad civil quienes operan ahora, ¿no? El programa Constrúyete. Cuando CIJAC logra, pues digámoslo, operar el programa Constrúyete en el estado de Chiapas, era un programa que respondía al desarrollo integral de los jóvenes, pero también del fortalecimiento del proyecto de vida y la prevención de riesgos. Los riesgos entendidos como adicciones, mala alimentación, abandono escolar, entre otras muchas cosas, ¿no? Y es un proyecto, un programa muy interesante porque la propuesta también era un poco hacer como alianzas desde los municipios hasta donde se pudiera, para poder hacer una buena pues tejer muchos, ¿no? Hacer como un tejido muy interesante de acompañamiento y fortalecer esas situaciones que se podrían, que podrían poner en riesgo a los jóvenes, ¿no? Y se trabajaba prácticamente en todo el estado de Chiapas, en diferentes subsistemas educativos, ¿no? Donde se veían diferentes realidades, las realidades de los planteles que están en zonas fronterizas o en zonas que colindan con otros estados mexicanos, el problema de las drogas, de la trata de personas, de los conflictos interpersonales entre docentes y alumnos y toda esta situación, ¿no? Este programa, por lo que entiendo, Búlmaro, está dirigido a población joven escolarizada. Escolarizada. ¿Y qué pasa con la no escolarizada? Por ejemplo, ¿No trabajan ustedes con población no escolarizada? Sí, por supuesto que trabajamos con población no escolarizada y que justo se trabaja con el programa Involúcrate. Ah, ok. Sí, o sea, el Constrúyete realmente lo operamos porque teníamos el respaldo y seguimos teniendo el respaldo de las acciones que hacemos con Involúcrate, ¿no? ¿Pero el otro? El otro es más institucionalizada, es desde los planteles educativos y que únicamente se enfocaba en los planteles educativos, ¿no? Bueno, pero ustedes tienen estos dos programas, digamos, para población joven no escolarizada y escolarizada. Así es. Entonces sí están trabajando, dando una cobertura más allá. Más allá. Sí, de repente muchas organizaciones que en algún momento hemos hecho trabajo con jóvenes, sí ha sido en las escuelas, ¿no? Pero toda la juventud que no tiene esa oportunidad de estudiar, pues quedan fuera de muchos proyectos y programas, ¿no? Claro. Por eso te preguntaba, es muy importante pensar en la juventud que no llega a las escuelas, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces, me hablas de estas alianzas, de este colectivo de participación social. Ahora, quisiera preguntarte a ti, se habla que hay movimientos sociales, ¿no? Hay movimiento feminista, movimiento ambientalista, movimiento campesino, indígena. ¿Tú consideras que aquí en Chiapas hay un movimiento de jóvenes
tomando en cuenta, Bulmaro, que un movimiento surge de lo social, ¿no? Son movimientos sociales que no surgen, digamos, por iniciativa de un gobierno, de partidos políticos, de iglesias, no, social. Se toman sus propias decisiones, toman sus propias dinámicas como movimientos y, muy importante, tienen una agenda propia, ¿no? Por ejemplo, agenda feminista, tenemos cuestión de defensa de derechos de las mujeres, la salud de las mujeres, la vida libre de violencia para las mujeres. Movimiento campesino, pues de repente las reivindicaciones principales es la tierra, digamos, ¿no? La producción, la comercialización, son como sus reivindicaciones, sus demandas como campesinos, ¿no? Estudiantiles, la cuestión de acceso a educación, tal, pero es movimiento estudiantil, ¿no? Movimiento indígena, pues toda la cuestión de derechos indígenas, autonomía indígena, en fin, hay como demandas propias muy de esa población, de ese movimiento. Entonces yo lo que te preguntaría es, ¿tú consideras que hay un movimiento juvenil en Chiapas? Yo digo que sí, porque tampoco podemos como dejar a un lado esto que se gesta en las escuelas, estos intentos que hacen las y los jóvenes, porque sería realmente desacreditar realmente todos estos intentos que ellos están haciendo, sobre todo porque no tenemos el respaldo, no tenemos ni en los municipios ni en el estado una agenda en materia de juventudes. Entonces no podemos decir totalmente no, porque los jóvenes están haciéndose ver con los movimientos que llevan a cabo, ya sea a través de las escuelas, de sus movimientos sociales, desde sus colectivos escolares o desde algunos grupos, por ejemplo, artísticos, culturales, porque pues, creo que esos son como los referentes que van a dar como realmente este movimiento juvenil o desde las juventudes con una agenda, con unos objetivos realmente claros y sobre todo creo que en una conciencia de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y quiénes van a participar. Porque también digo, desde mi perspectiva, sería como realmente decir, no está pasando nada con los jóvenes, porque claro, sí está pasando algunas cosas que ellos están haciendo y justo podría traerte como el movimiento que hacen los jóvenes de la Escuela de Ciencias Sociales de San Cristóbal, solidarizarse con los movimientos magisteriales o con los jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Todo lo que esto ha pasado, y pues eso sería también como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Hablando sobre todo de San Cristóbal de las Casas, en ese sentido. En otros municipios ha sido, ¿no? Desde un movimiento escolar el querer, el ver las necesidades que hay en sus planteles y quererlo mejorar. Yo creo que también es un intento de participación juvenil. Claro. Y además de que los movimientos siempre se están construyendo y deconstruyendo, ¿no? Entonces no es que sea algo siempre igual, fijo, siempre se están construyendo de acuerdo a los contextos y coyunturas, ¿no? Por supuesto, y justo lo que yo te decía era en este sentido de que, por ejemplo, en Costa Rica, si no me falla la memoria, tienen un ministro específicamente en el tema de juventudes, y aquí únicamente tenemos un área que según es de juventudes, pero yo veo que no están haciendo nada, porque realmente es como, desde mi perspectiva, es únicamente un responder emergente hacia lo que los jóvenes están intencionando y generando, pero no es realmente un movimiento, un programa donde realmente sean los jóvenes que participan. Claro.
Digo, pero una cosa es el movimiento de jóvenes y otra cosa son políticas públicas orientadas hacia las juventudes, ¿no? Que sí son dos cosas. Sí, pero yo lo te decía, por ejemplo, que aquí no impulsamos los movimientos juveniles, aquí los apagamos a como dé lugar. Delincuentes. O sea, lo único que quería hacer, por ejemplo, que en Costa Rica sí hay un departamento específicamente donde se le da cobertura a los jóvenes, donde hay una perspectiva de derecho, pero aquí no lo tenemos. Realmente, aunque se firmen tratados y donde se pueda como dar cuenta de que se está trabajando con jóvenes, pero no es cierto. O sea, sí, como que es mucha política de simulación, ¿no? De hacemos como que nos interesan los jóvenes, como la dirección de juventud que decías aquí, ¿no? Así es. Está creada la figura en el municipio, pero no tiene un presupuesto, no hay un personal, no hay un programa de trabajo, no existe, ¿no? Solo de membrete, digamos, de nombre, ¿no? Y ya. Por supuesto, o sea, creo que no podemos, ¿cómo te dijera? Dejar a un lado esta parte que sí realmente es necesario para que nuestros jóvenes puedan sentirse con esa libertad de poder hacer sus movimientos y sobre todo de poder tener como resultados, ¿no? Claro. De poder tener voz y voto en todos los sectores. En espacios de decisión, En ¿no? espacios de decisión, que puedan ser tomadores de decisiones, ¿no? Y ejercer con eso también un derecho que es ejercer su ciudadanía. Exacto. ¿No? Entonces, si no hay eso, pues obviamente va a haber sí movimientos, pero aislados, justo lo que tú me decías, pero jamás creo que podríamos tener un movimiento si no hay una disponibilidad de todas las partes. ¿No? A ver, si seguimos en esta línea de análisis, Bulmaro, ¿cuáles serían los retos, verdad? Los retos para las organizaciones que trabajan con jóvenes. Y en este sentido también te quiero preguntar, ¿qué retos ves hacia el futuro y cómo ves a CIJAC en unos 10 o 20 años? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cómo va a ser el trabajo qué van a haber logrado en 10 o 20 años? ¿Y los retos cuáles son para estos 10 o 20 años? Pues buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cuáles son los retos, no? Yo creo que ¿qué podría hacerse, ¿no? Primero, creo que sería, desde mi humilde opinión, es como ver qué se está trabajando realmente con las otras organizaciones, cómo estamos trabajando esta cuestión de las juventudes y cómo nos organizamos para no estar reproduciendo, ¿no? O duplicando actividades nada más, ¿no? Sino cómo nos repensamos nosotros mismos también como organizaciones de la sociedad civil y creo que nos hace falta lo que tú decías, una agenda. ¿Cómo estamos trabajando nosotros las organizaciones civiles y cuál es nuestra agenda de trabajo, ¿no? Y qué me toca a mí hacer con esta experiencia que tengo, esta expertise que tengo, qué te toca hacer a ti, o cómo conjuntamos esto para poder hacer realmente un trabajo, o no le llamemos trabajo, sino cómo podemos incidir con los jóvenes de manera efectiva, ¿no? En ese sentido. Yo creo que es como reorganizar ese trabajo que estamos haciendo en el Estado respecto a los jóvenes, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil. Ustedes son los que saben porque yo no trabajo con jóvenes, pero ¿no piensas tú, Bulmaro, de repente que también un reto sería trabajar con la población adulta para cambiar un poco todos estos prejuicios, todas estas cosas en contra que vienen desde población adulta contra la juventud? Como que también habría que orientar un poquito el trabajo hacia ahí, ¿o no sería un campo de trabajo para organizaciones como la tuya? No, por supuesto por supuesto, dejar la chimoltrufia, por supuesto que desde luego que sí. Porque creo que la raíz de todo esto es precisamente las personas que tenemos una formación o ya tenemos cierta edad y que vemos a los jóvenes con la lupa con la que nos vieron a nosotros de acuerdo a nuestras edades, digo, al momento en que nosotros crecimos.
Y creo que ese es un reto bastante grande que tenemos que enfrentar las organizaciones, y desde CIJAC hemos estado trabajando también con familias, ¿no? Yo tengo la experiencia de trabajar en algunos espacios con los jóvenes y sus familiares, ¿no? Y, por ejemplo, encontrarte experiencias cuando los jóvenes hacen una actividad muy sencilla que es lúdica, hacer alguna figura con palitos de paleta o una figura con papel, y luego se lo devuelven a sus hijos o los hijos a sus padres, y cuando dicen, es que nunca me habías dicho que me amabas, es que nunca me habías dado un abrazo, ¿no? Es que no sabía que tú habías pasado esto, ¿no? Porque creo que también tiene mucho el desconocimiento de nosotros mismos como familias. Nos lleva como a exigir y a querer que los demás sean como nosotros seamos desde mi formación. Y el joven tiene otra formación, está viviendo en otros tiempos. Otras realidades. Y por supuesto que las familias necesitamos como este acompañamiento de cómo acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Y ya no es con el cincho, sino es a través del diálogo, a través de la expresión de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que sí es importante, te digo, por ejemplo, eso de que se den por primera vez en su vida, después de 17, 18 años, el joven, y que recibe el primer abrazo de su papá o de su mamá, pues digo, eso, fuerte, ¿no? Fuerte, y obviamente pues no solamente es una familia, creo que somos muchas familias que tenemos esas situaciones, y que creo que es importante también trabajarlo, pero a lo mejor generar un proceso de sensibilización de las personas adultas, ¿no? Fíjate que estuvimos haciendo un trabajo, un diagnóstico, y una de las cosas que vimos es que el diálogo intergeneracional como que está roto en algunos lugares del país, ¿no? Este diálogo entre jóvenes y gente adulta no existe en algunos lugares, se rompió. Algo que también hemos encontrado en algunos lugares es que el diálogo entre generaciones se ha roto, no existe, es muy difícil de repente para los adultos comunicarse con jóvenes y jóvenes con adultos. Pero hemos visto también que los niños, los nietos, se pueden comunicar muy fácil con los abuelos, ¿no? Pero los adultos no, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que existan esos diálogos intergeneracionales? ¿Cómo se podrían, o cómo lo ven esto ustedes desde la experiencia de CIJAC? ¿Los diálogos entre gente adulta y jóvenes se dan? ¿Existe un diálogo en las familias entre padres e hijos? Por esto que me estás diciendo de los abrazos, no sé, los diálogos implican como una cercanía, no solo de poder hablar contigo, sino mirarte, tocarte, abrazarte. Eso, la comunicación entre generaciones es no solo la palabra, ¿no? Claro. ¿Cómo está esto de la comunicación entre gente adulta y joven? Siento que de manera personal y luego de manera institucional, creo que se siente que está un poco satanizado esta parte de que los jóvenes no podemos conversar con los grandes, ¿no? Y los grandes no nos comprenden, ¿no? Y es como de repente pasa en algunas escuelas. Los de la mañana nos llevamos con los de la tarde. O sea, los jóvenes nos llevamos con los más grandes porque no nos entienden, ¿no? Y los grandes realmente dicen, pues estos son realmente rebeldes, terribles, o sea, no tienen remedio, ¿no? Y creo que es importante, creo que como organizaciones, justo remarcando esta parte del trabajo con familias, definitivamente, y también el trabajo con niños, ¿no? Cómo ven ellos sus papás, ¿no? Cómo ir generando estos diálogos con sus padres desde pequeños, porque definitivamente si esperamos que se genere el diálogo ya cuando son adolescentes, pues es muy difícil, es muy difícil, y creo que es importante
cómo rescatar esos canales de comunicación efectiva desde pequeños, ¿no? Pues a través de la convivencia. Creo que es a través también a lo mejor de una escuela para padres, para que aprendan o elementos, cosas que los niños van a aprender de grandes, y cómo darles el acompañamiento. Porque creo que una de las cosas que hemos también identificado, que los papás de repente son como son, una, por la formación que tiene, dos, por el desconocimiento también de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, cómo hablar de sexualidad, cómo hablar de adicciones, cómo hablar de alimentación sana. Y a veces pues, los mismos padres dicen, no quieres comer, pues no lo comas, ¿no? Y ahí se pierde la comunicación, porque es cómo le hago yo como padre para que mi hija o mi hijo pueda comer estos alimentos que no son malos al final. O sea, son nutritivos, son importantes para su crecimiento. Si no generamos estos diálogos desde acá, desde pequeños, y no generamos tampoco acuerdos, cuando llegan a ser adultos, lo primero es que si encuentran como una cuestión más de afinidad con el amigo, con la amiga, pues definitivamente los hijos se van con las amigas y con los amigos, ¿no? Claro. En ese sentido. Creo que sí hace falta trabajo, pero desde las familias. Y desde edades tempranas. Desde edades tempranas, sí. No podemos decir, bueno, lo vamos a trabajar de adultos. Y por supuesto que se puede, porque creo que también un trabajo que se puede hacer es el desarrollo de habilidades socioemocionales con los jóvenes, con las familias, con los docentes, en el sentido que también son los que pasan mayor tiempo con los jóvenes, porque a veces no nos conocemos emocionalmente, o reprimimos nuestras emociones, o controlamos, ¿no? Y siempre los adultos hablamos de controlar. Sí. O sea, te voy a controlar a como dé lugar, ¿no? Y no llores, no hagas esto, no hagas el otro. Y el niño aprende a reprimir, y es como una olla express, cuando tiene la oportunidad, explota, ¿no? En ese sentido. Creo que el desarrollo de habilidades socioemocionales, el acompañamiento familiar, los procesos de comunicación efectiva, la convivencia familiar, los trabajos comunitarios que se puedan hacer, dan para el niño o la niña y las mismas familias como elementos de comunicación, elementos de colaboración, elementos de trabajo en equipo, y no solamente de sentirse que si no me ayudas o no puedo, se rompe, ¿no? toda la cuestión afectiva, ¿no? En ese sentido. Hacerse también los tiempos cuando ambas partes trabajan. Creo que también una de las problemáticas, si siento que nuestras necesidades económicas también nos llevan a cumplir horarios de trabajo pesados, y nos han como separado un poco de la familia, ¿no? Entonces creo que darnos esos espacios familiares y sobre todo hacernos los tiempos, creo que serían también muy importantes, ¿no? Muy necesario, y necesarios, ¿verdad? Sí. Bulmaro, pues no sé si tú quisieras agregar algo que no te he preguntado, que consideres que es muy importante dentro del trabajo que realiza CIJAC. Pues no, más bien yo creo que es como puntualizar algunas acciones que realmente se hacen en CIJAC, que a lo mejor no lo retomé o se me pasaron, más que no hayas preguntado. Primera, que trabajamos con niños, familias, jóvenes y con comunidades, ¿no? Que fuimos fundados en el 93, legalmente constituida en el 94, con que uno de los fundadores fue Tatic Samuel. Participaron también la hermana Josefina de la Mota y el padre Javier Ruiz como cofundadores, ¿no?, de la organización. A partir de ahí venimos desde hace 24 años, casi 25 años, trabajando en el acompañamiento de las comunidades sobre todo, ¿no? Y nuestro trabajo pues está, aunque está enfocado en la periferia norte de aquí de San Cristóbal, pues también damos cobertura a otros espacios que no son propiamente de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, pues más que agradecerte y que nos hayan tomado en consideración para poder realmente dar nuestra palabra, ¿no?
y aprender también de este espacio. Pues muchas gracias a ti. Y antes de despedirnos, Bulmaro, quisiera pedirte si pudieras tú dar un mensaje a las comunidades, a las familias, a la juventud con las que trabajas, pero no solo con las que trabajas, sino del estado de Chiapas, de México, del mundo, a esta población a la que dirigen su trabajo, un mensaje de esperanza. La entrevista que estamos realizando va a ser transmitida también en un programa de radio que se llama Espacios de Esperanza. Y pensamos que los espacios de esperanza son todos esos esfuerzos, estas iniciativas que llevamos a cabo en algunas organizaciones, que no en todas, pero sí en algunas, que están generando estas alternativas para construir condiciones de vida diferentes, para construir sustentabilidad, para construir justicia, un lequilcush lejal, ¿no? Como se dice Claro. luego también mucho por acá en Chiapas. Entonces, decimos que estos espacios son espacios de esperanza y siempre pedimos al final un mensaje de esperanza, y en este caso te pedimos que te dirijas tú a las comunidades, a las familias. ¿Qué mensaje les darías de esperanza? Pues bueno, es complicado y a la vez es fácil. Creo que hay muchas necesidades. Creo que las problemáticas que vivimos actualmente en nuestro estado y en el mundo nos llevan a la desesperación. A lo mejor cuando vamos creciendo tenemos esperanzas, pero justo en este momento de mi vida yo de repente me siento pues completamente desesperado. Sin embargo, en este caminar que hemos hecho con CIJAC, con el acompañamiento a las familias, a los jóvenes, aunque mi trayectoria es corta, digámoslo, desde el 2011 de tiempo completo, puedo sentir como muchas esperanzas. Creo que esos momentos de desesperación y de desánimo pues son también necesarios en nuestras almas, en nuestros cuerpos, en nuestras personas, para recargarnos de energía y ver, hacer como el análisis hacia dónde vamos, y si a dónde vamos o si el camino que estamos tomando nos lleva realmente a donde queremos ir, hacia donde queremos llegar, y si no, pues retomar esta parte de la filosofía maya, la filosofía del caracol, retomar, hacer las revisiones necesarias y volver a retomar el camino. Creo que eso es muy importante. Creo que como comunidades tienen muchas riquezas que darnos, que no están solas ni están solos. Creo que estamos viviendo esos momentos donde vemos un despertar de nuestra sociedad, un despertar de nuestras juventudes, y creo que eso no ha sido solamente por las circunstancias del sistema, sino también por los aprendizajes y enseñanzas que ustedes desde sus saberes, desde sus formas, nos han transmitido, y creo que es importante también que nos sigan acompañando como jóvenes en ese sentido de nuestros mayores, porque los jóvenes necesitamos realmente de esa fuerza, de esa experiencia suya, y bueno, a los jóvenes pues es seguirlos motivando y animando a organizarse, a no darse por vencidos, a no solamente pensar que son el presente en el futuro, sino que son una constante de vida y que pueden aportar muchísimas cosas en beneficio de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, que pueden transformar con sus ideas frescas esta parte que nos está ahorita carcomiendo el alma. Y pues a las familias a las que atendemos, pues que se sigan organizando. Yo confío en ustedes, confío en ellas, porque
he visto resultados, he visto un trabajo comunitario, he visto un involucramiento, no del 100%, pero sí una participación interesante desde las familias. Y la sigo motivando y animando para que sigamos haciendo de este espacio que es IJAC un espacio para todas y todos, un espacio donde podemos construir con justicia y dignidad y sobre todo con una perspectiva de derecho, ¿no? A los niños, muchas gracias porque van aprendiendo cosas nuevas, se van involucrando, van teniendo una vida digna, van construyendo sus aprendizajes desde una postura de apoyo a la comunidad y no solamente una ideología egocéntrica. Y bueno, a todo el mundo, pues que no tengamos, que tengamos mucha fe, mucha fortaleza en que juntas y juntos podemos encontrar alternativas, podemos encontrar nuevas vías y nuevos caminos para poder vivir como realmente merecemos vivir. Pues muchas gracias, Bulmaro. Muchas gracias por esta entrevista tan interesante y pues ahí seguiremos construyendo este estado y estas esperanzas. Por supuesto, creo que es una constante, ¿no? Un trabajo que tenemos que ir repensando e ir realmente sumándonos todas y todos para poder poner nuestro granito de arena, ¿no? Hasta donde la vida nos alcance. Y más allá. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Bulmaro. Pues muchas gracias a ti. Bueno, pues también quisiera agradecer a Promedios, a los compañeros de Promedios por este trabajo, a Paola, que es la compañera que hace posible, que nos organiza para llevar a cabo este libro, y a Quinalan Cetic, que nos facilita este espacio para realizar las entrevistas. Y a CIJAC, por supuesto, por compartir su experiencia. Pues muchas gracias, también me sumo al agradecimiento de las personas que hacen posible todo esto, ¿no? Y sobre todo de la gran labor que hacen, ¿no? Para visibilizar esto que de repente está un poco olvidado. Muchas gracias. Pues gracias, y buena hasta tarde. Claro que sí.